Javier Milei, candidato a presidente o precandidato a presidente de Libertad Avanza, aquí en la sección Los Presidenciables. Javier, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto enorme estar aquí. Bien, muy bien. Bueno, estamos complicado en la economía, complicado en la seguridad, complicado en la salud, complicado en todo. A ver, lo que hay que entender es que lo que estamos viviendo es la explosión final de un modelo decadente que tiene 100 años. Es decir, recordemos que Argentina inició el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Argentina se disputaba la primacía mundial con Estados Unidos. Hoy, en términos de ranking de PBI, Argentina al tipo de cambio paralelo es 140. Es decir, estamos abajo de la mitad de la tabla. No solo eso, sino que además tenemos más de 40% de pobres. ¿Sí? ¿Estamos por irnos al censo, dice usted? Bueno, Argentina ya descendió. Es decir, y es más, te voy a decir algo, Marcelo. Si Argentina continúa con este modelo decadente, sea con buenos modales o malos modales, más eficiente o menos eficiente, pero todos haciendo algo que va en contra de la naturaleza humana y que implica seguir cayendo, te lo digo ya, no tengo ninguna duda que vamos a ser el país más miserable del mundo. Es decir, si seguimos con estas ideas de donde hay una necesidad, nace un derecho y todo ese tipo de cosas, que es la base del populismo, que es la base, digamos, del modelo de la casta, donde ese problema está complicado porque las necesidades son infinitas y si vos tenés que dar un derecho, alguien lo tiene que pagar y los recursos son finitos. ¿Y cuál es el problema? La economía ese problema lo resolvió. Digo, eso ya, digamos, desde Adam Smith lo sabemos que el sistema de precios lo resuelve. El problema es que a los políticos esa solución no les gusta. Y como a los políticos no les gusta esa solución, lo quieren resolver por la garra del Estado. Bueno, eso se traduce en pérdida de libertad económica, se traduce en desequilibrios fiscales enormes que se manifiestan o en crisis de deuda, Argentina es el máximo defaulteador de la historia, o en crisis inflacionarias, Argentina le sacó 13-0 a la moneda, le podría sacar 2 más, digamos, camino a 3, vamos la oposición y el oficialismo, ¿hacen su campaña? Bueno, en realidad tiene sentido que así sea, porque la verdad es que ellos son lo mismo. Eso es lo que pasa. A ver, si gana, digamos, Juntos por el Cambio, sí, decime cuántos se van a quedar sin laburo del Frente de Todos. Ninguno. Y si gana el Frente de Todos, digamos, los de Juntos por el Cambio tampoco se quedan sin laburo. Es decir, es toda una pelea para la tribuna, es prestarse el poder, pero siempre, digamos, la verdadera grieta, si vos querés, es entre los delincuentes de la política y los honestos que nos ganamos la vida laburando, sirviendo al prójimo con bien mejor calidad, un mejor precio. Esa es la realidad. A la vocera presidencial, Cerruti, y pregunten de dónde sale el dinero de Milei. Bueno, primero, a ver, digo, yo no tengo ningún problema en explicarlo. Esto es muy simple. El día 9 de diciembre del 2021, sí, yo siendo economista jefe de uno de los grupos económicos más importantes de la Argentina, uno de los 3 más grandes, renuncié. No solo eso, sino que además la dieta, como eso se financia con impuestos y los impuestos te los sacan a punta de pistola, no es que la gente los paga voluntariamente, por eso se llaman impuestos, sí, y tiene una rémora bien vinculada a la esclavitud, ¿sí? Porque de hecho 100% de impuestos es esclavitud. Entonces, claramente está claro que yo no vivo de la política. ¿Y de qué vivo? ¿Sabes qué vivo? De las cosas que viví siempre mayormente, que es de dar conferencias. Lo que pasa es que yo entiendo que a los políticos les cuesta entender esto, porque ¿quién los va a querer escuchar? ¿Qué valor aportan? No aportan nada. Entonces, obviamente, cuando yo doy una conferencia, ¿sabes qué? A mí, digamos, mis conferencias las cobro entre 10.000 y 25.000 dólares. Claro, porque, digo, aporto valor. Es decir, algo que jamás en su vida van a entender porque nunca crearon riqueza. Digamos, tenés gente que lleva, no sé, 30 años viviendo en la política. No saben lo que es crear riqueza, lo único que hacen es destruirla. Otra cosa que yo hago es vendo libros. Y soy bastante exitoso vendiendo libros, ¿sí? Y no solo eso, sino que además también doy clases y cobro por dar clases también. Por lo tanto, digo, ¿quieren saber mis ingresos? Son esos. Digo, que seguramente ninguno de ellos puede lograr esos ingresos
Y por eso, digamos, o sea, viven parasitando a los argentinos y lo único que piensan es cómo nos van a cobrar impuestos y todas esas estupideces que hunden al país. Javier, la situación está muy compleja. Obvio. Lo analizaba recién. Ahora, muchos dicen, gana Javier Milei y explota el país. Porque lo que propone Javier Milei es irrealizable. En los libros de texto está buenísimo, pero en la Argentina de carne y hueso, en otro país, explota todo. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Primero, el modelo que yo propongo, que es el modelo de la libertad, que es el liberalismo. El liberalismo, acorde a la definición de nuestro máximo prócer de la libertad, Alberto Venegas Lynch, hijo, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. ¿Sí? Ese modelo, cuando se aplicó en Argentina con la Constitución de 1853, modificada en 1860 por la inclusión de Buenos Aires, hizo que de ser un país de bárbaro, en 35 años nos convirtiéramos en la primera potencia mundial. Los países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. Tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 menos en el extremo. La gente vive 25% más. Entonces, ¿cuál es el problema con el modelo que yo propongo? El modelo que yo propongo es bueno para la gente, es bueno para el que labura, es bueno para la gente de bien, pero es pésimo para el político ladrón argento. Esa es la realidad. A ver, vamos con el ejemplo más emblemático, Claro, pero que es el del Banco Central. A ver, sí. Digo, una de las cosas que cuestionan... Esto dice, es una idea irrealizable. Bueno, claro, digo... Estados Unidos tiene Banco Central, Europa, Inglaterra... Bueno, a ver, si yo utilizo ese argumento, sí, eso es una falacia. Se llama falacia ad populum. Es decir, porque con ese criterio, en el año 1813, no hubiéramos abolido la esclavitud, porque digo, había esclavitud en todos lados. O sea, con lo cual eso, digo, no es un argumento, primer punto. Segundo punto es, el argumento en contra del Banco Central tiene 3 dimensiones. Tiene una dimensión de índole moral, una dimensión técnica y una dimensión política. La dimensión moral es, Marcelo, ¿vos estás a favor del robo? No, claro, no. Digo, yo miro a la cámara. Argentinos, ¿ustedes están a favor del robo? Yo ¿saben qué? No. Ahora vamos a explicar por qué es un robo el Banco Central. Fíjate esto, Marcelo. Suponete que estamos en una economía que hace transacciones en moneda de oro. Sí. Viene un amigo físico y un amigo químico y me muestra cómo convertir el plástico en oro. Entonces empezamos a convertir plástico y lo convertimos en oro. Mientras que ese oro falso, que nadie se da cuenta, yo lo tengo en mi casa, ¿qué problema hay con la falsificación? Ninguno. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cuando yo quiero meter esos lingotes de oro adentro de la economía. Sí. Entonces, lo que va a terminar pasando es una estafa, porque yo te digo, Marcelo, me das un lingote por un lingote y vos me decís, ¿qué me estás proponiendo? Entonces te digo, che, Marcelo, te doy 2. ¿Y vos qué me vas a decir? Y cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Entonces, ¿qué haría el político? Te lo fracciona, te mezcla las monedas buenas con las monedas malas, aumenta la cantidad de oro, cae el poder adquisitivo del oro por el exceso de oferta y todos los precios suben. ¿Cómo se llama eso? Inflación. Es decir, con lo cual, si te fijas, es una estafa. Entonces, técnicamente se puede hacer, no solo está la propuesta que hicimos nosotros con mis equipos técnicos, sino que además hay una propuesta que también es muy buena, que es la de Emilio Campo, que tiene un libro con Nicolás Kachanowski, o sea, el hijo de Juan Carlos Kachanowski, que en paz descanse, brillante economista. Y también, digamos, o sea, tenés distintas formas de hacerlo y hay tipos muy importantes que saben que se puede hacer. Está claro, los mediocres no, pero no importa, pero quiero ir a este tema. Entonces, la discusión técnica yo la puedo dar, no tengo ningún problema. O sea, di 2 veces, la hice en Mendoza ante 20.000 personas y la hice en el Broadway, en una presentación que se llama El fin de la inflación y que ese va a ser mi nuevo libro que va a salir en abril, cuando está la feria del libro, que se llama justamente El fin de la inflación y ahí también se explica. Pero más allá de eso, que digo, están todos los videos, lo pueden buscar los documentos técnicos. Sí. Ahora está el otro tema, que es el problema político. ¿Quién se beneficia de la emisión monetaria entonces? ¿Quién? El que recauda el señoriaje, es decir, el que emite. Por ejemplo, este gobierno de delincuentes que tenemos ahora, ¿sabes cuánto emitió para financiar déficit fiscal en los 3 años que tuvo de gobierno? No. 16 puntos del PBI. Es decir, un poquito más de 5 puntos por año promedio. ¿Sabes cuánto significa eso en términos de guita?
que los delincuentes de los políticos nos roban entre 25.000 y 30.000 millones de dólares por año. Y te voy a pasar otro dato más sobre los impresentables que votaron a favor de demos el acuerdo con el fondo, o los impresentables que votaron el presupuesto. El presupuesto tiene un déficit fiscal de 30.000 millones de dólares. Y si vos tomás las correcciones que están haciendo, digamos, son 35.000 millones de dólares. Si vos sumás la base monetaria y las LELIQs, tenés 38.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que como los políticos están dispuestos a, digamos, o sea, un déficit fiscal de 35.000 millones de dólares, que o le rompe la cabeza a las generaciones futuras, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los chicos que todavía no nacieron, los argentinos que no nacieron, los que no votan, ¿sí? O te rompen la cabeza con impuesto inflacionario, con lo cual, digamos, revientan el crecimiento o revientan, digamos, o sea, los trabajadores porque le pega entre 25 y 30 veces más fuerte, o, digamos, te rompen la cabeza impuestos. Es decir, para eso ellos no tienen problema. Ahora, para tomar 35.000 millones de dólares, para rescatar las LELIQs y para rescatar, digamos, la base monetaria y para que no haya más inflación en la Argentina, eso no se puede. Javier, No es que no se puede. No quieren dejar de afanar. Te quería mostrar, viste, al inicio del trabajo que hizo Luis de Luca, que es un genio. Son los dibujitos de Adolfo. Son muy divertidos. ¿No? Vamos a ponérselo a Javier, que es el fútbol bomba. En vez del fútbol tenis, el fútbol bomba, ¿no? Ahí lo tenemos a Massa y ahí jugador. Quisimos mostrar una cosita para demostrar, porque todos se tiran con la bomba. O sea, Juntos por el Cambio y se está armando una bomba. Ahora, Kicillof le armó una bomba. En realidad, Scioli se la armaba. Después fue Macri. Macri dejó un presente griego a Alberto Fernández y ahora parece que... ¿Puede explotar esa bomba? A ver, la bomba sí va a explotar. Lo que no sabemos es cuándo. O sea, y te lo digo yo, que me hice famoso con un libro que se llama Política Económica contra Reloj, donde avisábamos que iba a haber la crisis y lo simulamos con un modelo de predicción de momento de crisis. Y siempre expliqué que en realidad es una forma de ver si la crisis se aleja o se acerca, no para decir... ¿Pero la bomba puede explotar este año o la explota al próximo Eso no lo vas a saber. Pero, a ver, la bomba está. Y Argentina, fíjate, tiene indicadores sociales que son peores a los que vos tenías en el 2001, o sea, la previa a la crisis de la convertibilidad. Tiene indicadores monetarios que son el doble de malos de los que vos tenías en la previa al Rodrigazo, en 1975. Para recordarle a la gente lo que fue eso, implicó que la inflación se multiplicó por 6 y la pobreza se multiplicó por 5. Quiere decir que si fuera como el Rodrigazo, vos estarías en condiciones de multiplicar la inflación por 6, o sea, irte a niveles del 600%. ¿Y cuál es el problema? Si vos tenés 40, 50% de pobre, ¿cómo haces para multiplicarlo por 5? Tenés un límite de 100. ¿Qué quiere decir eso? Que se resuelve con una crisis social furiosa. Furiosa, sí. Y ahora viene otro dato que es muchísimo peor. ¿Pero se puede evitar la bomba? Sí, claro. Nosotros estamos trabajando en eso y, de hecho, con la dolarización vos evitás eso. Justamente evitás que explote. Pero nadie la quiere, los empresarios, eso nadie quiere, la dolarización. bueno, a ver, el problema es si le sirve a los argentinos o no. Es decir, nosotros estamos armando un programa económico que los argentinos, con las reformas pro mercado que nosotros proponemos, en 35 años vamos a multiplicar nuestros ingresos por 14. Es más, 2/3 de esa mejora ocurre, ¿sí?, en los primeros 15 años. Y eso quiere decir que vos de acá a 15 años podés multiplicar por 7. Parte tiene que ver con la apreciación cambiaria y parte tiene que ver con el crecimiento que vas a generar. Hay que evaluar, ahora, digamos, para corregir, hay que sincerar los precios, hay que evaluar. En realidad, depende, digamos, para la dolarización, no solo tenés que tomar... Primero lo que hay que hacer es ser honesto intelectualmente. Ser honesto intelectualmente implica que tanto las LELIQs como la base monetaria la tenés que tomar al tipo de cambio de mercado, no al oficial, que es una ficción. O sea, el tipo de cambio oficial es Mickey Mouse, es una ficción. Es decir, que es a ver, es la caricatura, digamos, o sea, aspiracional del político, porque es una rata que todo el mundo quiere, o sea, por eso es la aspiración del político. Ahora, una vez que vos haces esto, lo que tenés que mirar es qué hay en el activo. O sea, vos esto lo podrías hacer, sí,
con este tipo de cambio y con los títulos cotizando en torno a 20-25% de su valor, vos podés dolarizar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjate esto, los títulos de Argentina cotizan, oscilan entre 20 y 30%, o sea, con lo cual están dadas las condiciones para hacerlo. Pero fíjate qué mal que estamos, que Sri Lanka defaultió y cotizan a 50. Y los nuestros oscilan entre 20 y 30 según la barbaridad que van a hacer estos muchachos. Quería mostrarte una imagen, ¿no? Lo que digo es, se puede hacer. Sí. Y además voy a decirte algo más. Crecer no es un milagro, porque lo lograron un montón. Es decir, ¿querés un ejemplo reciente? Lo logró Irlanda. ¿Querés ver experimentos, de mucho crecimiento? Mirá lo que es la India, mirá lo que es, Corea del Sur, mirá lo que es Singapur. O sea, ¿se puede hacer? Sí. O sea, los que te dicen que no se puede hacer es los que viven de este negocio nefasto. Javier, quería verle esta imagen, que es la imagen de El Salvador, de las cárceles de El Salvador, ¿no? Esta cárcel que armó Bukele. ¿Vos harías algo así? A ver, es el caso de Salvador. Yo, la verdad que el caso de Salvador no lo estudié. Lo que nosotros sí tenemos resuelto es lo que queremos hacer para Argentina. Lo primero que tenés que comprender es que cuando vos ves estos problemas, hay una cuestión de índole coyuntural y hay una cuestión de índole estructural. Es decir, el problema es que Argentina tiene toda la estructura podrida. Entonces vos necesitas cambiar esto radicalmente, pero radicalmente en el sentido de la palabra, no de lo que es radical en Argentina, que es la tibieza, no, eso no, radical en el sentido de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, ¿qué es lo que estamos diciendo? Cuando vos decís, bueno, mando las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿podés hacerlo? No. ¿Por qué no podés hacerlo? Porque la Convención de Ginebra dice que los uniformados no le pueden tirar a los no uniformados. Primer punto. No podés hacer eso. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Y también tenés podrida la política, porque si suponete que todo el mundo se pone de acuerdo y no tenés las leyes y lo haces, ¿sabés qué es lo que pasa? O lo haces y aún hacés las leyes. ¿Sabés lo que va a pasar? Después viene algún otro gobierno progre y ¿sabés qué hace? Te mete a todos los que te salvaron las papas hoy, te los mete preso por delito de lesa humanidad. Por eso no funcionó en Colombia, por eso no funcionó... Pero vos harías algo así. Mucha gente... No, pero son varias cosas, Marcelo. O sea, entonces no funcionó en Colombia, no funcionó en Ecuador, no funcionó en México. A ver, entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Vos tenés que ir por una reforma donde modificás la Ley de Defensa Nacional, modificás, ¿sí?, la Ley de Seguridad Interior, modificás la Ley de Inteligencia, modificás el sistema carcelario, bajás una nueva línea de cómo es la nueva Argentina. La nueva Argentina tiene una nueva doctrina. La nueva doctrina de seguridad es que el que la hace, la paga. El que la hace, la paga. Si quieren ver dónde yo me inspiro, digamos, básicamente, es cuando bajo esta línea los equipos y los equipos me devuelven estos trabajos, es Gary Becker, análisis económico del derecho, el que las hace, las paga. ¿Sí? Se terminó con la estupidez esta zafaroniana de que los, digamos, o Sería sea... mano dura, digamos, lo que se dice mano dura. No, es mano justa. ¿Qué quiere decir? Que el que la hace, la paga. Es decir, no puede ser que sigamos con esta estupidez que ponemos a la víctima en el lugar del victimario y al victimario en el lugar de la víctima. Eso no va a funcionar porque le baja los costos a los delincuentes y toda actividad, ¿sí?, que le incrementa el beneficio, aumenta. Y eso es lo que vos estás viendo. Entonces, ¿qué es la nueva doctrina de seguridad? El que la hace, la paga. O puesto de manera simple. Mirá, hay unos señores que se visten de verde, otro de azul y otro de blanco que se dedican a cuidar la seguridad nacional. Y después hay unos señores de azul con gorra. Esos son los buenos. Y los que llevan el trapo en la cara y en los palos, esos son los malos. Javier, gracias,